Hola estimados amigos, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de cómo es posible generar archivos RIP-JSON según la resolución 2275, utilizando como fuente de información los archivos planos de la resolución 3374, que es la que venimos manejando hace más de 20 años. Vamos a dar una introducción porque es muy importante tener en cuenta algunos aspectos que son fundamentales para poder realizar este proceso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Algo muy lógico, los RIPs JSON son diferentes a los RIPs en archivos planos. Y esto suena obviamente muy lógico, muy obvio, pero vamos a ver por qué se tiene que diferenciar los archivos RIP JSON de los archivos planos de la resolución 3374. Vamos a mirar entonces algunas consideraciones muy importantes. Una de las grandes diferencias respecto a la norma que venimos manejando hace mucho tiempo es la forma de presentación de los archivos. En el momento, o más bien a partir del 1 de octubre, que está pues en este momento del video, la obligatoriedad se debe reportar ya en formato JSON, que es un formato mucho más técnico que los archivos planos. Se vienen presentando desde hace más de 20 años en archivos TXT, que son tal vez más fáciles de manejar o de comprender. Otro aspecto importante es que en los archivos planos pueden relacionarse una o más facturas. Hemos visto archivos donde en su interior hay remisiones donde pueden estar relacionadas muchas facturas. El RIPs JSON lo que plantea es que por cada factura debe ir un JSON. Esa es una gran diferencia también. Otro aspecto importante es que los RIP JSON, según la resolución 2275, incluye de forma exacta muchos de los datos que se generan en los archivos planos. O sea que esa información de los archivos planos se debe conservar. Algunos datos de los archivos planos se conservan, pero cambian de valor. Es decir, algunos datos que vienen en los archivos planos se deben homologar a otros códigos que ya nos exige la resolución 2275. Y también algunos datos exigidos por la resolución 2275 de 2023 no existen en los archivos planos. Es decir, se deben agregar a, digamos, la generación del RIPs JSON, porque no vienen en los archivos planos. Entonces, esto significa que no se puede hacer una transferencia directa. La persona, empresa que esté ofreciendo servicios de poder de alguna forma generar directamente el RIP JSON a partir de los archivos planos está diciendo mentiras. Con certeza lo podemos manifestar porque desde hace mucho tiempo venimos manejando los archivos planos y obviamente se puede hacer un proceso, pero hay que hacer un trabajo adicional. Si se pretende utilizar, aprovechar los datos que vienen en los archivos planos, hay que hacer de forma obligatoria un trabajo adicional para poder conservar, homologar y agregar nuevos datos a, digamos, los algoritmos que estemos trabajando para poder generar los RIP JSON utilizando como fuente principal los archivos planos. ¿Cuáles son los datos que se deben conservar? Por ejemplo, documento del paciente, el sexo, diagnósticos en las consultas, números de autorización, códigos CUPS de consulta y de procedimientos, fechas de los servicios y algunos otros más. ¿Cuáles son los datos que cambian de valor y que vienen en los archivos planos? Por ejemplo, la zona de residencia. En los archivos planos lo hemos venido manejando de una forma. Ahorita para la resolución 2275 es de otra forma. Se conserva el dato, pero cambia de valor. Los tipos de documentos se incluyen nuevos valores. Tipos de usuarios, si nos referimos al régimen, hay también nuevos valores. Los tipos de diagnóstico principal también cambian en la forma de presentarlo en los RIP JSON. El tipo de medicamento, los tipos de otros servicios, finalidades de consulta, causa externa, que ahora, digamos, el término más apropiado según la 2275 es el motivo de atención y etcétera. Es decir, hay muchos datos que vienen en los archivos planos, pero que de alguna forma hay que homologarlos para poder
cumplir con la resolución 2275. Datos que se agregan porque son nuevos: la fecha de nacimiento de los pacientes. Recordemos que en los archivos planos viene la edad como un dato allí fijo, sin más, y simplemente se especifica si la unidad de medida es años, meses o días, pero viene el datico allí como la edad en un campo. Sin embargo, ahorita ya se exige en esta nueva resolución la fecha de nacimiento, el país de residencia y el país de origen como campos independientes en la estructura del archivo de usuarios, la incapacidad, las horas de atención en las consultas, en los procedimientos, las modalidades de atención, los grupos de servicios, las unidades habilitantes de cada servicio, datos del profesional que realiza la atención, etc. Entonces miremos que hay datos que se conservan, datos que se deben homologar y datos que hay que agregar. Por eso hay que hacer un trabajo adicional. ¿Cómo lo hacemos entonces nosotros? Vamos a mirar. Tenemos tres formas de poder hacer el trabajo. Y aquí vamos a hablar, obviamente, de nuestra aplicación MiRIPS. Tenemos entonces, el primer escenario es importar los archivos planos y completar datos. Entonces tenemos por acá, tenemos los archivos planos de la resolución 3374. Ellos se importan desde nuestra aplicación MiRIPS y nuestra aplicación MiRIPS genera un archivo de Excel con la estructura de la resolución 2275. La persona que esté encargada de este proceso va a tomar ese archivo de Excel, va a completar los datos que hacen falta, los lleva nuevamente a MiRIPS y ya con los datos completos puede generar el archivo JSON de la resolución 2275. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, ¿cuál es? Es importar los archivos planos y utilizar una plantilla complementaria con alimentación manual. ¿Cómo es el proceso? Se importan los archivos planos desde MiRIPS, se genera la plantilla con los datos importados y tenemos la posibilidad de descargar una plantilla complementaria. ¿Cuál es el objetivo de la plantilla complementaria? De que podamos, ya sea una sola persona o más personas, completar los datos sobre esta plantilla complementaria. Después de que ya se complete la información y que se haya descargado la importación de los archivos planos en el archivo de Excel, podemos ir nuevamente a MiRIPS con, y realizar el cargue de la plantilla complementaria junto con el proceso de importación de los archivos planos, y el sistema va a realizar un cruce de plantillas para poder generar la resolución 2275, los RIPS, teniendo en cuenta los datos que se importaron originalmente de la resolución 3374, más un cruce con la plantilla complementaria con el objetivo de poder armar toda la estructura exigida por la 2275, poder cumplir la norma y generar el RIP JSON. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario, ¿cuál es? Es importar los archivos planos y utilizar una plantilla complementaria con alimentación por consultas a la base de datos. Entonces, aquí tenemos los archivos planos, van a MiRIPS, MiRIPS genera el archivo de datos originales con base en los archivos planos, y también vamos a tener una plantilla complementaria con la opción de alimentarla con consultas que se realizan a una base de datos donde esté la información de los pacientes, de los servicios, de las atenciones, y poder alimentar de forma, digamos que dos formas. Puede ser de forma manual, pero obviamente después de obtener los resultados de las consultas, o con las consultas integradas en el archivo de Excel, plantilla complementaria, para poder automatizar el proceso y que ya la persona que esté encargada de este proceso vaya nuevamente a MiRIPS, realice el cruce de las plantillas, la primera que se obtiene por la importación de archivos planos, la segunda que se obtiene por consulta a las bases de datos, se realiza el cruce y se genera el RIPS JSON según la 2275. Esos son los tres escenarios. Tenemos entonces nuestra aplicación MiRIPS. Cualquiera que quiera observar la información puede ir al sitio web www.mirrips.co y ya, digamos, todos los productos de nuestra empresa, nosotros somos SAI Soluciones Informáticas,
está en www.equiposai.com. Vamos a mirar entonces en la práctica cómo es el proceso. Tenemos aquí entonces unos archivos planos que van a servir para el proceso en esta modalidad de pruebas. Este es un escenario absolutamente de pruebas donde no se van a mostrar nombres de pacientes ni nada de eso, simplemente para poder ilustrar el proceso que se lleva en los tres escenarios desde nuestra aplicación. Entonces, si nosotros observamos el archivo CT, en el archivo CT, como lo hemos venido manejando hace mucho tiempo, tenemos por acá que son 402 facturas que vienen en ese medio, en el archivo AF, vienen 402 pacientes, o sea, se realiza factura por paciente, 21.226 consultas, 1.057 medicamentos, 26.270 otros servicios y 649 procedimientos. O sea que siempre hay volumen allí y la idea es tomar esos archivos planos, poder completarlos y poder generar, en este caso, los 402 registros, o más bien los 402 archivos JSON que hacen parte de esta remisión que está en archivos planos. Vamos a mirar entonces internamente los archivos, cómo están. Tenemos por acá el archivo de consulta. Tenemos por acá entonces las facturas, el código del prestador de prueba, las fechas, bueno, todo lo que viene originalmente en los archivos planos. Las facturas como tal, ¿sí? Aquí colocamos relacionado al nombre de nuestra empresa, ¿sí? Es un escenario de pruebas. Tenemos todo, la estructura de la F, son 402 registros que hay acá en este archivo, 402 facturas. Medicamentos. Tenemos entonces los medicamentos, la estructura. Aquí entonces estamos hablando de 1057 medicamentos. Si vamos al archivo de procedimientos, esta es la estructura del archivo de procedimientos. Tenemos por acá 649. De otros servicios, tenemos, el archivo de otros servicios y tenemos 26.270 registros. Y el archivo de usuarios. Entonces, como ustedes pueden ver, son escenarios de prueba, apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2, con un consecutivo para diferenciarlos uno del otro. Tenemos acá, la estructura del archivo de usuarios y tenemos por acá 402 usuarios. Esos son nuestros archivos planos. Ahora entonces vamos a observar en nuestra aplicación MiRips el escenario número 1. Vamos a ello. Estamos aquí en nuestra aplicación MiRips, vamos a ingresar a nuestra aplicación con las credenciales que nos hayan brindado para poder ingresar. Hacemos el proceso de autenticación y vamos a proceder entonces a mirar el escenario número 1 que hemos planteado anteriormente. Entonces venimos acá, RIP-JSON, vamos a ir a la opción homologar 3374 a JSON. Aquí en el área vamos entonces a seleccionar, vamos a dar clic y vamos a ir a seleccionar nuestros archivos planos que los tenemos por acá, los que hemos examinado previamente. Seleccionamos los archivos, damos clic en abrir e inmediatamente se cargan los archivos y me sale un mensaje donde nos informa que ahora podemos cargar la información complementaria de los RIPs en un archivo Excel o descargar la plantilla complementaria que generó el sistema. Entonces, vamos a dar clic en aceptar y vamos a observar el escenario número 1. Recordemos cuál es el escenario número 1. Este es el escenario número 1. Importamos los archivos planos desde MiRips y MiRips va a generar el archivo de Excel. Sobre el archivo de Excel, la persona que esté encargada de este proceso va a completar los datos, va a pasar nuevamente por MiRips y va a generar el JSON. Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo. Entonces, vamos a descargar el archivo de Excel. Allí entonces comienza el proceso de descarga del archivo en Excel con base en toda la información que fue importada desde los archivos planos. Tenemos entonces acá nuestro archivo de Excel, la remisión 74265 que estamos probando en este momento. Aquí está entonces abriendo el archivo de Excel. Es un archivo que tiene una cantidad considerable de registros en cada una de las hojas. Y acá está nuestro archivo. Entonces la idea es que sobre este archivo que fue descargado, con base en los datos importados,
se realice directamente el trabajo de completar la información. Por acá tenemos los datos que vienen en el archivo plano, los números de factura, las fechas, los valores, el archivo de usuarios como tal. Recordemos que aquí estamos en un escenario de pruebas absolutamente, entonces estos apellidos y nombres pues nos aparecen así como con un consecutivo, y por defecto digamos que se han cargado el código del país haciendo referencia a nuestro país Colombia 170. Esto sí viene en los archivos planos. La zona de residencia se transforma, se conserva el dato, pero se transforma a un nuevo valor, y la incapacidad a todos se les coloca por defecto no, y allí está pues la estructura. ¿Qué nos queda entonces? Completar todas las fechas de nacimiento de los usuarios que tenemos acá. Entonces, si vamos a hacer este proceso de una forma manual, pues podemos en este caso ir completando las fechas de nacimiento. Vamos a colocar para la prueba unas fechas de esta forma. Vamos a colocar desde el 1 de enero del año 2000, coloquémosle así, y vamos a llenar el archivo con las fechas, como teniendo en cuenta una especie de consecutivo para llenar todos los registros de las fechas de los usuarios. Entonces estamos haciendo el proceso sobre el mismo archivo que hemos descargado. Lo mismo podríamos hacer con las consultas que vienen en el archivo. Tengamos en cuenta que acá obviamente se completaron los datos o se cargaron los datos que es posible completar, pero por ejemplo las horas de los servicios pues sí son datos que se deben completar porque la fuente original, que son los archivos planos, no la tienen. Vamos a hacerle como de completar la información a estos registros solamente, el código CUPS y los otros datos que hacen parte de la plantilla. Obviamente todo esto se explica al detalle cuando ya hay una suscripción. Lo mismo en el archivo de procedimientos, de medicamentos y de otros servicios que vienen en los archivos planos. Supongamos que ya tenemos nuestra plantilla totalmente ya diligenciada, completa, con los datos que no vienen en los archivos planos y que hacen parte y son obligatorios desde el punto de vista de la 2275. Entonces, ya teniendo el archivo listo, pues obviamente guardamos, volvemos a nuestra aplicación Mi RIPS, y ¿qué vamos a hacer? Venimos entonces por acá a RIP.json, RIP desde plantilla de Excel, y vamos a cargar ya no los archivos planos, sino la remisión, que lo tenemos por acá en descargas, acá, que esta fue la que acabamos de hacer, y abrimos la remisión y Mi RIPS comienza a cargar el archivo con todos los datos de la remisión, teniendo en cuenta cada una de las facturas que viene allí relacionadas. Hace un proceso de validación. Obviamente aquí nos van a salir muchos errores, y pues la idea de nuestra aplicación al hacer una validación previa es que se depure lo que más se pueda el archivo, para poder que cuando vayamos al validador del ministerio pues tengamos la menos cantidad de errores posible. Aquí obviamente me va a informar de que hay muchos errores. Yo puedo continuar de todas formas porque estamos haciendo un ejercicio pues de prueba, mostrando cómo es posible generar a partir de archivos planos la 2275. Aquí está generando las 402 facturas. Nos vamos a poder darnos cuenta que aquí ya está el archivo de descarga. Hacemos clic y él nos descarga un archivo comprimido. En este caso vamos a abrir el archivo comprimido y nos vamos a dar cuenta que están las 402 carpetas. Por acá el WinRAR en este caso me informa que hay 402 carpetas. Cada una de ellas tiene en su interior el archivo JSON y es la fuente que viene de los archivos planos. Recordemos que allá habían 402 facturas, por lo tanto aquí se crean 402 carpetas y cada una de ellas tiene en su interior el archivo JSON con la relación de sus movimientos que están allá. Entonces recordemos que acá colocamos unas fechas de nacimiento de esta forma, las fechas y las horas de los servicios, por allá todos los datos de los pacientes, de las consultas. Obviamente, vuelvo y reitero, pues esto tiene que estar completo para que ya la información salga bien y no nos presente, digamos, errores. El hecho es que aquí ya se hizo una importación de los archivos, como nos lo dice el modelo,
se hizo una importación de los archivos, se pasaron por MIRIPS, se descarga una plantilla, la persona completa los datos, se vuelve y se pasa por MIRIPS y se genera el JSON o los JSON, en este caso de 402 facturas. Ese es el primer escenario. Vamos a ver ahora el segundo escenario. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a RIP.JSON, homologar, y vamos nuevamente a seleccionar nuestros archivos planos para importarlos. Entonces vamos aquí a la carpetica de planos, aquí están nuestros archivitos planos, le decimos abrir, comenzamos a cargar y acá entonces recordemos en qué consiste el segundo escenario. Vamos a mirar. Este es nuestro segundo escenario. Entonces vamos a importar los archivos planos y vamos a utilizar una plantilla complementaria con alimentación manual. Entonces hemos hecho el proceso, ya vamos a descargar el archivo y vamos a descargar una plantilla complementaria. Entonces acá ustedes ven que hay un botón que dice descargar plantilla complementaria de la remisión 74265. Tenemos dos opciones. Descargar la plantilla totalmente en blanco. Acá vamos a hacer clic acá. Y ya tenemos la plantilla de datos complementaria que utilizamos para poder realizar los cruces que realiza nuestra aplicación MIRIPS. Entonces acá tenemos una plantilla complementaria totalmente en blanco. No tiene datos de usuarios, no tiene datos de consulta, no tiene nada. Está en blanco. Pero en este caso vamos a descargar una plantilla complementaria teniendo en cuenta la remisión que acabamos de importar. Entonces si le damos clic acá, ¿qué va a hacer el sistema? Nos va a descargar esa misma plantilla, pero ya con los datos que vienen en la resolución, o más bien en los archivos planos que estamos cargando, para poder hacer o completar los datos de una forma manual. Entonces vamos a mirar la pestaña US y aquí tenemos entonces ya todos los documentos de identidad que vienen relacionados en esa remisión, con el objetivo de que podamos completar aquí los datos que se requieren para poder cumplir con la 2275. O sea que aquí supongamos que este sea un particular, que la fecha de nacimiento es, coloquémosle el 10 de febrero de 1999, recordemos esa fecha, que el país de residencia sea Colombia, pero que el país de origen sea Venezuela y que supongamos que tiene incapacidad, simplemente para la prueba. Entonces aquí vamos a relacionar de forma manual, como lo contempla el segundo escenario, cada uno de los pacientes con sus datos. Lo mismo vamos a hacer con el AC. Miren que el AC entonces ya nos coloca el número de documento del paciente, la fecha de la consulta, el código CUPS, y aquí vamos a coloquémosle hasta la 23 y 33, una hora así como para que nos acordemos. Coloquemos cédula del profesional y coloquemos por aquí 888-777-666. Esa es nuestra identificación. Concepto de recaudo, digamos que no, y número de factura, dejemos eso en blanco. Entonces, de esta forma se van a completar los datos en la plantilla, teniendo en cuenta el escenario 2 de forma manual. ¿Por qué lo contemplamos? Porque puede ser que haya un equipo de trabajo con distribución de tareas y cuyo objetivo sea completar desde diferentes puntos de trabajo pues la plantilla para poder cumplir con los RIPs. Es un escenario que puede ser de pronto poco probable, pero existe la posibilidad de que se alimente esta plantilla teniendo en cuenta los datos complementarios. ¿Por qué de pronto se contempla el escenario de una plantilla adicional y no hacerlo directamente sobre la plantilla original que descargan después de importar los archivos planos? Porque puede ser que aquí haya un diligenciamiento más directo, solamente de los datos que hace falta completar, mientras que en la plantilla que se descarga originalmente pues están todos los datos allí mezclados en una estructura que no tiene los datos que faltan de una forma continua. Entonces por eso se contempla esa posibilidad de poder hacer este trabajo de esta forma. Entonces ahí está. Vamos a hacer la prueba con este paciente que tenemos acá, este primer registro, consulta, usuarios, y obviamente pues aquí habría un gran trabajo que hacer, entre más volumen tenga pues esa remisión, ¿cierto? Entonces vamos a guardar
Guardamos la plantilla datos complementarios, entre paréntesis 1, y volvemos a nuestra aplicación MiRips, y aquí entonces ya hemos subido la remisión, y acá lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestra plantilla de datos complementarios. Es decir, entonces que le vamos a dar clic acá y vamos a ir aquí a la opción de descargas, que es donde está nuestra plantilla de datos complementarios, esta, que es la que acabamos de modificar. Vamos a darle a abrir y el sistema entonces comienza a realizar este proceso que tenemos acá. Comienza a hacer un cruce de esas plantillas para poder finalmente generar los archivos JSON. Entonces volvemos acá y ahí está en este momento haciendo el proceso. Nos dice que se ha cargado correctamente el archivo complementario y en este momento ya nos permite descargar el archivo de Excel de esa remisión, pero ya cruzado con la plantilla complementaria. Entonces vamos a descargarlo. Vamos a descargar el archivo. Ahí entonces se está descargando el archivo y vamos a mirar si efectivamente hizo el proceso pues que estamos realizando con esta prueba. Vamos a esperar que se abra el archivo de Excel y aquí entonces vamos a verificar en el US, que es el archivo usuario. Miremos que acá él efectivamente me colocó los datos del usuario. Por acá nos dijo que incapacidad sí, vive en Venezuela, del primer usuario, y asimismo eso mismo haría con los usuarios que tengamos allí para completar. Y si miramos la consulta, pues miren que acá pues digamos me colocó, bueno, aquí es por el formato de Excel, la hora, y bueno, ¿qué otro dato le damos? No habíamos completado más datos de ese usuario. Ahí entonces me está completando como la información. Entonces él está haciendo el cruce de ese archivo que descargamos más la plantilla complementaria. Entonces ahí está el segundo escenario que se plantea en este trabajo. Vamos entonces ahora a mirar el tercer escenario que tenemos planteado para este trabajo de importación. Entonces tenemos la importación de los archivos planos como lo hemos venido haciendo. Vamos a utilizar una plantilla complementaria, pero vamos a alimentar esa plantilla por consultas a las bases de datos. Es decir, es como el mismo escenario 2, pero teniendo en cuenta una plantilla que vamos a llenarla, por decirlo así, con consultas a una base de datos. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Un momento acá, aquí vale la pena notar que obviamente aquí se descargó el archivo, pero nuevamente hay que ir a MiRips, a la opción de Rips desde plantilla de Excel y generar el JSON respectivo, en este caso las 402 facturas, pero ya saldría con todos los cruces. Entonces ahora vamos a mirar cómo realizar el trabajo teniendo en cuenta consultas de base de datos. Entonces venimos acá a MiRips. Obviamente el proceso de carga va a ser siempre el mismo, pero acá hay que tener en cuenta algo. Vamos a ir acá al inicio. Para refrescar, venimos acá a homologar. Vamos a cargar nuestra remisión, que está aquí en la carpeta de planos. Vamos a cargarla. Va a ser el mismo proceso. Aquí entonces siempre vamos a descargar el archivo de Excel, pero además de ello vamos a descargar la plantilla en blanco, porque la idea es que como vamos a utilizar una consulta de bases de datos, pues la idea es que podamos llenar esa plantilla que está en blanco con consultas a base de datos. Esas consultas a las bases de datos pueden estar aparte o vinculadas directamente en el archivo de Excel, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos acá en este momento la plantilla complementaria, entonces aquí vamos a hacer una prueba que obviamente depende de las consultas que haya que hacer a las bases de datos de donde esté, digamos, una infraestructura de software que esté funcionando para poder realizar esas consultas y que los datos que veamos acá pues sean los que efectivamente corresponden a esos movimientos, a esa remisión y demás, para que en el momento de hacer el cruce pues todo concuerde y salga correctamente. Este es el paso quizás más técnico, pero mucho más eficiente, porque va a ser súper rápido la transformación de esos archivos planos y la generación
de el RIPS según la 2275. Entonces, vamos a mirar por acá cómo podríamos hacerlo. Esta, por ejemplo, es una consulta obviamente que va a funcionar en esta base de datos que tenemos acá, pero la idea es que si hay un área de sistemas, pues se pueda construir esas consultas para poder cargar esa plantilla complementaria y poder hacer el cruce y generar los RIPS en formato JSON. Si no está dentro de las posibilidades de la institución, pues también nosotros podemos ofrecer ese servicio. Sin embargo, pues ahí sí hay que, o dependemos de varios factores como el acceso a bases de datos, credenciales y un trabajo técnico que obviamente hay que estudiar para mirar la factibilidad y determinar si es viable o no. Aquí tenemos una consulta que entonces nosotros en cualquier momento podríamos ejecutar para que esta consulta me arroje unos resultados. Yo podría venir, copiar esta consulta y venir a mi plantilla de datos complementarios, esta es la ficha AC, y vaciar todo el resultado de esa consulta para que ya tengamos acá todos los movimientos de ese periodo, de esa remisión, y ya podamos completar la plantilla complementaria para que podamos tener eso súper rápido y podamos ya hacer los cruces respectivos con los archivos planos. Miren que si aquí tenemos, por ejemplo, la plantilla o la ficha de pacientes, nosotros podemos incluso vincular todos los pacientes que tengamos en la base de datos, y como digamos la identificación es como una llave principal, pues ahí el cruce entre las bases de datos haría lo pertinente para poder clasificar los usuarios con sus fechas de nacimiento y demás. Entonces, ya la consulta, pues sería una consulta que habría que hacer desde el punto de vista de SQL, como lo trabajan pues en la institución. Esta entonces sería la especie de consulta que tenemos allí. Podemos entonces ejecutarla y copiamos los resultados y los llevamos a nuestra plantilla para poder hacer el cruce. Entonces aquí tenemos pues como directamente lo que devuelve la base de datos. De esa forma podemos realizar todos los movimientos o consultar más bien directamente en bases de datos los movimientos de las consultas, procedimientos, urgencias. Eso es un trabajo ya muy técnico que requiere de ejecutar consultas SQL a la base de datos, y nos permite realizar los cruces entre estas plantillas para poder realizar o generar los archivos JSON de acuerdo a la 2275. Otra posibilidad que hay es directamente tener la consulta en el archivo de Excel para mantener actualizando esa consulta que va a tener conexiones con bases de datos, ya sea SQL Server, Oracle, en cualquier base de datos relacional en este caso, para poder automatizar la hoja de Excel y poder tener esa plantilla como lista, por decirlo así, para que se pueda cruzar con los archivos planos que se están generando y son importados a nuestra aplicación. Ese es el escenario número 3 que tenemos acá planteado en nuestra presentación. Entonces hay consulta a las bases de datos, esas consultas alimentan la plantilla de Excel, la persona va a tomar la plantilla descargada, va a hacer el cruce o el cargue de la plantilla complementaria y va a pasar nuevamente por mi RIPS en la opción de generar RIPS desde Excel, y ya nos va a generar los archivos JSON que son o están regulados por la resolución 2175. Entonces, bien amigos, este es el proceso que nosotros estamos realizando para poder que aquellas instituciones que en este momento estén generando archivos planos y no tengan la forma tal vez de actualizar su sistema, de que no tengan esa posibilidad de hacer desarrollos, etcétera, pues puedan tener una alternativa y puedan seguir manejando sus archivos planos, hacer un proceso adicional para poder completar la información y finalmente cumplir con la norma utilizando nuestro software MiRIPS. MiRIPS, todas las características las podemos encontrar en mirrips.co y todos los productos de nuestra empresa en equiposai.com, SAI Soluciones Informáticas. Bien amigos, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en el próximo video.